Feliz sábado para ti, Rocío, y también para los que nos van a acompañar y también los que nos van a ver quizás después, ¿no? Así que feliz sábado. Sí, estamos muy contentos de tenerles para todos un feliz sábado. Recuerden que si ustedes no tienen este libro, no lo pueden conseguir en su iglesia, donde quieran que usted está, pueden descargar la aplicación por la aplicación en el celular. La aplicación, una app, se llama así, Escuela Sabática 2021, y ahí está actualizado trimestre a trimestre el libro. Este trimestre está de no perdérselo, la verdad. ¿Cierto, hermano? Creemos que Cristo va a venir pronto, y si aprendemos de los errores o las cosas buenas que hicieron, pues estamos listos para entrar en el reino de los cielos. Exacto, sí, es algo que vamos a ver de hace muchísimo tiempo atrás que vivió el pueblo de Israel y que nos sirve precisamente para que nosotros podamos no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Que nosotros podamos alcanzar esta Canaán celestial, así como Israel alcanzó en ese momento a esa Canaán, esa tierra prometida, pero hubieron muchas cosas difíciles a las que se enfrentaron, y Deuteronomio es el libro en el que todo esto queda expuesto y es un llamado para que el pueblo no cometa el error. Entonces, hermanos, antes de proseguir, quiero compartir con ustedes el versículo de esta semana, y dice así, primera de Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquellas personas que se preguntan cómo será Dios, de qué está hecho Dios y si Dios respira, déjenme decirles que esta es la respuesta. Dios es amor. La materia de Dios no es como la de nosotros, ¿verdad? Es simplemente eso. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas? Dios tiene sus motivos, sus razones, pero básicamente es algo tan como los seres humanos, porque Dios está hecho de amor. Por todos lados yo me imagino un Dios que respira, que transpira, que ve con amor. Entonces vamos a poner en oración en este momento. Hermano Rogelio, ¿me puede acompañar, por favor? Con mucho gusto, vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de llegar a tu casa con el plan de estudiar tu palabra juntos. En esta hora, los que van a estar conectados a través de este repaso, pedimos una bendición especial sobre ellos, y también los que van a estar después. Que tu gracia sea con nosotros, que esta oportunidad que tengamos podamos reflexionar, aprender de nuestra historia y aprender y saber que tú eres el centro de la historia y que también tienes el control de todo. Acompáñanos pues, quédate con nosotros y danos sabiduría. Todo le pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio, hermano. Este trimestre está verdaderamente muy especial, pero vamos a hablar hoy acerca de, hoy es un día bonito porque es el abrebocas de todo lo que va a ser este trimestre, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del libro de Deuteronomio, este libro recoge, dice, los discursos de despedida de Moisés. Todo esto que Moisés le dice a este pueblo antes de entrar a la Canaán. Recordemos que es un pueblo que venía de una transición, de un éxodo, y han pasado muchos años vagando por el desierto, y cuando se encuentran a orillas, a las puertas de entrar a este lugar especial, entonces Moisés le da a ellos otra vez las mismas recomendaciones, por decirlo así, que le había dado hace mucho tiempo atrás a todos sus padres, a toda la descendencia anterior, ¿verdad? Entonces el libro de Deuteronomio lo que quiere hacer es en el libro de Deuteronomio le da nuevamente a esta nueva generación las indicaciones para esa tierra prometida, ¿verdad? ¿Estamos bien? Así mismo es, Rocío. Este libro sin duda alguna hace una recopilación de lo que la historia ya vivieron los últimos 40 años, pero les hace recordar que los errores que habían cometido, ahora que van a entrar en la tierra prometida. Recuerden que aquí está hablando a una generación nueva, a una generación que quizás nació en el desierto, a esa generación que salió de esclavitud de Egipto. Realmente la Sagrada Escritura dice que habían tentado a Dios 10 veces, y eso hizo que también ellos se quedaran en el desierto postrados, fallecieron en el desierto. Pero esta gente que quizás no tuvieron esa dicha de pasar el mar, pero ahora Deuteronomio les hace recordar todos esos eventos
para que cuando estuvieran allá en la tierra prometida, el Canaán terrenal, donde emana leche y miel, ellos recordaran ciertas cosas que a Dios le agrada y que no cometan el mismo error de sus padres, ¿no? Sí, es básicamente lo que hace un padre con sus hijos. Cuando uno ha pasado tantas experiencias no muy gratas y uno le dice a sus hijos, mira, y le recuerda, y le enseña a través de lo que ya nos ha pasado a nosotros para que no le pase lo mismo. Es lo mismo que está haciendo Moisés en este momento, ¿verdad? Dios quiere, por medio de Moisés, volver a persuadir a su pueblo para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó. Antes de seguir, les quiero compartir aquí a las personas, quiero darle una bienvenida a la hermana Hilda Varillas, a Gerson Bautista, a Ronaldo Bautista, hermano Wilber Rivera, que nos está también aquí sintonizando y estamos desde la iglesia. Muchas gracias por compartir con nosotros que están aquí presentes. Hay personas más conectadas, pero son las que nos escriben de pronto un mensajito que yo alcanzo a ver. Bueno, entonces, siendo así, en esta semana vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el gran conflicto, la humanidad rebelde, la simiente de Abraham, el pacto del Sinaí y los 40 años en el desierto, ¿verdad? Hermano, antes de seguir aquí en Deuteronomio, vamos a seguir en Deuteronomio acerca de qué significa Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, la palabra Deuteronomio, nosotros encontramos lo que podemos entender, que la palabra significa una copia de esa ley o una segunda ley, ¿verdad? Está recordando, como ya dijimos previamente, lo que había dicho, o sea, una copia de esa ley. ¿Este libro fue escrito por quién? Bueno, este libro fue escrito por Moisés justamente antes de que él falleciera y deja esa herencia fundamental. Y durante todo el trimestre de hoy estaremos hablando sobre Deuteronomio y la verdad presente. Sí. Así que hay verdad presente que escribió en los últimos días de su vida Moisés para nosotros. ¿Pensó solamente el pueblo de su época o pensó también nosotros? Yo pienso que Dios pensó en todo. Yo pienso, ¿verdad?, que Dios sabía, sí, Dios sabe, no sabía. Dios sabe cómo hace las cosas. Y lo que estaba pasando en ese momento sabemos nosotros en muchos otros aspectos que Dios los hacía porque en otro momento se iba a volver a ver, se iba a volver a vivir y necesitaban dejarnos el antecedente. Dios es un Dios perfecto y todo lo tiene minuciosamente calculado. Y así lo vemos. Deuteronomio es el quinto libro, ¿verdad? El Pentateuco. Y el último libro que escribió Moisés. De los 5 libros que escribió Moisés, es el último que está ahí en la fila, ¿verdad? Este libro no solamente es de la iglesia adventista, entonces está en todas las Biblias, inclusive en otras religiones que no son digamos, cristianas completamente o que no tienen las mismas creencias de nosotros. El Pentateuco está incluido y Deuteronomio está incluido ahí. De paso, el pueblo judío considera este libro uno de las partes muy fundamentales. Los primeros 5 libros de la Biblia son la base fundamental de la creencia judía. Así que para nosotros también como cristianos, pues es el libro, de paso, es bueno mencionarlo, el libro más mencionado en el Nuevo Testamento también es el libro de Deuteronomio. Así que el Nuevo Testamento está lleno de las referencias que hace al libro de Deuteronomio. Así que no lo podemos pasar por alto, sí, porque es tan importante. Y si lo citaron los evangelios, lo citó Jesús mismo, y ahí mismo él se defendió, inclusive cuando él fue tentado por el enemigo, también se aferra a esa parte del libro de Deuteronomio, ¿verdad?, para poder salir adelante y salir victorioso. Y eso nos enseña mucho también. Y qué bendición poder contar con este tipo de libros, ¿verdad? Que de tanto tiempo atrás nos están enseñando ahorita lo presente, lo que podemos nosotros recoger y vivir. Hermano, voy a leer aquí un momentito antes de seguir con la filmina. Deuteronomio 4, 5 y 6. Esto que dice la escuela me gusta. Es una parte de la Biblia que dice así: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Aquí está hablando Moisés, ¿verdad? Está hablándole al pueblo. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.
Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es que qué bonita palabra, ¿verdad? Sí. Aquí nos está refiriendo a que no eran las leyes en sí las que daban la sabiduría, ¿no?, ante las naciones, sino la obediencia que tengamos nosotros de esto que nos está siendo mostrado por medio del libro de Deuteronomio. Bueno, aquí ya hablamos acerca de lo que refiere a Deuteronomio. Lo que significa es una segunda repetición de la ley, porque ya Moisés lo había hecho en el Éxodo, tantos años atrás, 40 años habían durado ellos por el desierto, y ya lo había dado en el monte Sinaí, lo había dado, ¿verdad, hermano?, a aquellas personas que venían, que acababan de salir fresquecitas de Egipto, cuando hicieron cuando se escaparon, digamos, cuando Dios permitió toda esta transición. Lo habían hecho en algún momento, en algún punto, para organizarse, pero como habían sido desobedientes y necios, habían durado mucho tiempo por ahí, tenía que volver a hacerlo. Y Deuteronomio es un llamado a, como yo pienso, ¿no?, a que volvamos otra vez a recapacitar, a que Dios no quiere que nos pase lo que ya pasó antes a nuestros padres, y que nos está preparando para esa nueva tierra, para esa tierra bonita. Vamos a hablar ahora, vamos a hablar un poquito, así de forma cortita, qué contiene Deuteronomio, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra que contiene 5 grandes discursos. Entonces, si vamos a leer, son en total 34 capítulos, si no estoy mal. Deuteronomio, del capítulo 1 al capítulo 4 hasta el versículo 43, es un repaso histórico. Del 4:44 al 28:6, que es el compilado más grande, es la repetición de la ley. Puede imaginarse que en más de 20 capítulos, 20 capítulos están destinados en hacer el repaso, la repetición de la ley, de lo que ya se había hecho o se había escrito en el Éxodo. O sea, es bastante grande, ¿verdad? Del 29 al 30, del capítulo 29 al 30, o sea, un capítulo está llamado a guardar el pacto. Una invitación. Una invitación, sí. Y del 31 al 34, sí, estaba bien, llamado final a leer y recordar la ley nuevamente. El cántico de Moisés, su bendición y su despedida, pues antes de dejar a que su pueblo se vaya para allá, ¿verdad? Entonces, son discursos o son partes en las que queremos que las personas conozcan que hay una estructura específica, hay un preámbulo, hay un prólogo, hay algunas estipulaciones generales, hay estipulaciones específicas, habla de las bendiciones y las maldiciones, habla de la lealtad y de los testigos. O sea, no es un libro como todos los de la Biblia. Todos los libros de la Biblia son organizados, pero Deuteronomio tiene una organización muy especial, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que se encontraba Moisés dándolo, ¿verdad? Bueno, hermano, ahora sí vamos a entrar en materia. Para el primer día estábamos hablando de amar y ser amado, el gran conflicto. Voy a leer, hermano, acerca de lo que vamos a hablar en este momento. Y quiero que se vayan a Ezequiel. Hermanos, tomen la Biblia o apunten en una hojita las referencias, y luego lo estudian y lo volvemos a repasar en casa. Ezequiel 28:15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando hermano? ¿A quién se está refiriendo? Cuéntame. Bueno, aquí hace referencia justamente a aquel ángel que Dios había creado. Y eso es lo que quiere hacer énfasis el estudio de esta semana. Para poder entender el Deuteronomio hay que entender el contexto histórico. Y hay un pensamiento que lo encontramos nosotros en la cita del Espíritu de Profecía, que dice: no tenemos nada que temer del futuro, al menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Así que el que se olvida o el que no conoce su pasado está condenado a repetir la historia nuevamente. Así que por esta razón aquí el versículo nos está recordando sobre la persona de Lucifer.
cuando Dios lo había creado, era el texto nos dice que era perfecto en todos sus caminos. O sea, cuando está hablando en todos sus caminos, en todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que era, todo lo que se relacionaba, en amor, en todo, era perfecto. No había, cuando hablamos de perfección, estamos hablando que no hay nada, ni una tacha, ni arruga en su persona. Pero si lo miramos desde el punto de vista en la actualidad, vemos realmente lo opuesto. Por eso el versículo dice: el día que fuiste creado, o sea, la perfección se mantuvo en ese ser perfecto hasta el día que fue hallado en él maldad. Y esa es la gran pregunta: ¿cómo es que se halló, verdad, en maldad en él? Eso nos está también enseñando, porque para poder saber el título o la lección, el versículo que nos mencionaba que Dios es amor, dice que Dios, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea que Dios es amor. La lección nos decía que si la Biblia dijera que Dios es envidioso, Dios es egoísmo, Dios es todo lo malo, quizás vengativo, tendríamos muchas dificultades, estaríamos preocupados nosotros para poder relacionarnos con Dios. Pero aquí estamos hablando que Dios es amor. Pero sin embargo, cuando hablamos del gran conflicto, estamos hablando de un ser perfecto que se rebeló contra Dios. Y eso es lo que está diciendo el texto. Y uno a veces dice, pero si era tan perfecto, ¿cómo se va a rebelar contra Dios? Pasa con lo que pasó con Adán y con Eva, y lo que pasa con usted, lo que pasa conmigo, lo que pasa con usted, hermano. Porque en esa perfección en la que Dios ha creado a este personaje, o ha creado también a la raza humana, y como Dios es amor y nos crea de alguna manera, nos creó perfectos, no nos podía obligar. ¿Por qué? Porque no somos robots. Hablábamos ahorita con el hermano acerca del ejemplo que hay en el estudio de los perros robots, ¿ya? Perros muy obedientes, que todo lo hacen perfecto, no ensucian, no comen, no muerden, no hay que sacarlos, son muy buena compañía. Pero la pregunta realmente es, ¿tienen un significado real como de un acercamiento? Sí, de acercamiento, de sentimientos? Como un bebé, ¿puede un robot perro reemplazar a un perro real? Exacto, o sea, y la misma, digamos, es como un ejemplo para contrastar que de la misma manera nosotros no somos ese tipo de personas, robots. Dios no quería robots, y en medio de su gran derrame de amor, en medio de esa perfección, daba algo que llamábamos el libre albedrío, o sea, que era la opción de que se pudiera decidir, de que tú lo amaras por decisión y no por obligación, ¿verdad? Y ahí es donde entra a jugar el papel este personaje, en el que él decide por su propia voluntad, porque también la tenía, rebelarse contra Dios. Y de paso es importante que usted y yo entendamos eso, que esta persona, que este personaje, podemos decirlo, que se rebela contra Dios, deja de amar a Dios. Dios lo hizo para amar. Pero así como Dios era amor, Dios hizo al ser humano para amar. Dios hizo a los ángeles para amar, no para odiar. Eso no estaba en la naturaleza de los seres creados por Dios. Pero sin embargo, lo que resalta mucho en esto de este personaje era que el que se rebeló no era alguien que le faltaba algo o que estaba disgustado en algo, no, era el que tenía un puesto más elevado de todos los ángeles. Sí. Y podemos decirlo, él era el comandante de todos los ángeles, él tenía control sobre todos, o sea, era el director de todo. O sea, a tal punto que él llegó a estar insatisfecho. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Eso refleja en el mundo de hoy. Hay gente que no está contento con lo que tiene y muchas veces valora lo que tiene hasta que lo pierde. Yo no sé si Satanás está arrepentido de tantas cosas que tenía en el cielo, y dice que su vestimenta era dice, como una preciosura, ¿no? Solamente la parte externa. Ahora, la parte interna, el poder que tenía, inclusive la cuarta persona más importante en el reino, en el cielo, era él. Estaba el Padre, estaba el Hijo, el Espíritu Santo, y el cuarto era él, el que tenía más poder. Pero eso lo llevó, Rocío, a aspirar más.
Aspira más. Porque ella no quería ser el cuarto. Imagínate eso. Él no quería estar, digamos, en esa jerarquía, no, sin decir primero Dios, segundo Padre, Hijo, no. Él no quería estar ahí al final de ellos tres, ¿verdad? De la deidad. Él quería estar a la par de la deidad de Dios. Y eso fue la causa por dejar de amar a Dios. Pues, y a tal punto, dice la lección, que lo llevó a ser como Dios. Y en la parte siguiente podemos ver que eso también se contaminó al ser humano con esa misma ideología. Y eso lo iba a decir yo. En este momento lo que denota uno es que entra la rebeldía en él. Ahora la pregunta es, ¿hemos sido rebeldes? ¿Somos rebeldes? ¿Qué tan rebeldes estamos siendo nosotros con nuestro Creador? Estamos a la puerta de que este gran conflicto vaya a terminar. Y de pronto vemos nuestra vista atrás y vemos a Egipto, como Egipto, a Israel cuando sale de Egipto, en esa transición, cómo también se revela. Es un pueblo rebelde con el que Moisés lidia y con el que Dios tiene compasión. Y también vemos de pronto en la época de Noé, igual, un pueblo rebelde con el que Dios le dio la oportunidad y solo 8 personas ahí estuvieron. Y ahora, eso no es historia solamente, es un momento y es una forma de contrastar nuestra realidad. Y esa rebeldía, esa humanidad, bueno, ahora humanidad, porque esto empezó en el cielo y es un conflicto entre el bien y el mal, entonces, pero de allá se traslada para acá, ¿verdad? Y es ahí donde entramos a ver acerca de esa rebeldía humana. ¿De dónde viene que el hombre se rebela contra Dios? ¿Por qué? ¿Qué fue la influencia? ¿Qué pasó ahora en otro momento que lleva a que el hombre se rebele contra Dios? Bueno, ese es lo más triste de la situación. El mal se esparce. Y es lo que quiere enseñar la lección de la escuela sabática de trimestre. Vamos a aprender, vamos a conocer lo que dice Deuteronomio. Ahora, ¿por qué vamos a encontrar esa rebeldía? ¿Por qué la importancia de guardar los mandamientos, ser fiel o guardar su pacto y todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Entonces esa pregunta sería buena mencionar. ¿Por qué se repite? ¿Por qué Moisés tiene que dedicar tiempo a escribirlo de nuevo? Porque sabe la condición que comenzó en el cielo. Ahora llega a la tierra, nosotros sabemos bien, a veces nos cuesta más hacer las cosas buenas, nos hace más fácil hacer lo malo y constantemente muchas veces caemos en el mismo problema, el mismo error. Quizás quisiéramos, si tenemos hijos, tenemos familia, queremos tratar mejor a nuestra esposa, tratar mejor a nuestro esposo, a nuestros hijos, y a veces a diario hay este conflicto, ¿no? Hay este conflicto en nosotros, y con ese conflicto comenzó en Satanás, ahora está en nosotros. Y esa es la guerra, hasta que esto concluya finalmente y Dios va a destruir todo eso que estamos lidiando hoy en día. Y nosotros lo que más deseamos es que eso termine, este gran conflicto. Sí. Si es que realmente estamos del lado de Dios, porque cuando estamos al lado de Satanás, cuando tú no buscas de Dios, realmente tú no tienes el doble conflicto. Cuando una persona se bautiza, ¿estás satisfecho como está? Exactamente. Cuando yo tomé la decisión hace muchos años bautizarme, llegué a entender que ahora, mira, lo que yo no tenía lucha. Si ofendía a alguien, yo no sentía esa conciencia así, ve, pídele perdón porque lo hiciste mal, o no sé. Cuando ya me bauticé, yo sentía que no podía. Ahora, hay una voz interna en nosotros, los cristianos, que nos dice, algo está mal, no puedes seguir viviendo esa vida. Y esa es la lucha, ¿no? La gente en el mundo, Rocío, que no son cristianos, la mayoría dice, para ser como aquel que va a la iglesia, yo prefiero no ir. Pero no entiende la gente, yo siempre lo digo a las personas, no entiende la gente que tiene doble lucha, ¿no? Cuando sea cristiano, recién comprende, la gente dice, mira, es verdad, hay una gran lucha. Nosotros tenemos la lucha entre el bien y el mal. Y el diablo está con los ojos puestos alrededor de nosotros, inclusive Pedro lo decía. Dice que el Satanás anda, dice, rodeándonos
a nosotros como un león rugiente queriendo devorar. ¿A quién quiere devorar? ¿Al que ya está en sus manos o al que se les escapó de la mano? Yo creo que a los cristianos específicamente. Y ahí es donde el mundo dice, mira, y eso es lo que la lección nos va a enseñar hoy, ¿no? Porque Dios quiere que el que sacó Dios de la esclavitud y la oscuridad en el mundo, no quiere que no quiere que no solamente sacarnos de allá, sino que convertirnos en algo muy diferente. Así es. Definitivamente. Mire, dice el versículo en Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces ya pasamos de un momento de corrupción en el cielo, donde se origina todo entre este personaje, y ahora lo venimos a la tierra, porque el conflicto se traslada. ¿Por qué? Porque Lucifer fue sacado de los cielos. Dice que la tercera parte de los ángeles apoyó la rebelión de Lucifer, Apocalipsis 12:4. O sea, se vino con un montón de ángeles que creyeron que lo que él les estaba diciendo era verdad. Dice uno, uy, no, pero ¿qué? Esos ángeles sí son tontos, ¿cierto? ¿Cómo le van a hacer caso a Lucifer? Pero nosotros estamos igual, le estamos obedeciendo a todo lo que Lucifer quiere que hagamos y obedezcamos. Somos obedientes de la misma manera, y así empezamos y nos alejamos de Dios, y estamos cayendo en ese círculo de personas rebeldes, en esa misma característica que tenía Lucifer, que tanto desagradó a Dios, esa rebeldía, ese orgullo que tenía Satanás. Entonces, ¿en qué momento o en nuestras vidas, en estos momentos, en qué estamos? Estamos a puertas de qué, y qué hay alrededor de nosotros, cómo nos identificamos. Son cosas y son preguntas que nos debemos nosotros hacer, ¿verdad? Ahora, algo para acomodar aquí, hermano. Bueno, cuando estamos hablando de que la maldad se fue multiplicando, Génesis nos decía que miró Dios que la tierra, y aquí estaba todo corrompido, porque toda carne se corrompió, su camino de sobre la tierra. Y cuando usted lee lo que recuerda, lo que estudiamos cuando Satán dice que Luzbel era perfecto en todo su camino. Y aquí encontramos que el ser humano se corrompió sobre la tierra en todo su camino. O sea que en todo lo que hacía el ser humano, eso es serio. Cuando no está Dios el centro de nuestra vida, es triste, porque esto ahora alguien más controla al ser humano. Exacto. Si Dios no controla, a veces uno, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que leer mi escuela sabática? ¿Por qué tengo este nuevo trimestre? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, es porque queremos que Dios sea parte de nuestra vida. Cuando dejamos de ser eso, Rocío, estamos dejando que otro más venga y controle nuestra vida. Y al controlarlo, somos esclavos. Yo prefiero, como dice el apóstol San Pablo, ser esclavo de Jesucristo que ser esclavo de Satanás. Ser esclavo de Jesús es ser esclavo del bien. Ser esclavo de Satanás es ser esclavo del mal, porque no voy a poder disfrutar la vida como Dios quiere. Nunca voy a estar contento. El mismo descontento que había en Satanás ahora entra en el ser humano, y por más que luche, hay gente que lucha buscando todos los placeres de esta vida y llega al final de su vida. Hay una señora que murió de cáncer, de paso, esta semana me comentó un hermano de la iglesia. Dice que en los últimos días de su vida, esa hermana era cristiana, pero cuando ella estaba a punto de morir, ella dijo, ahora entiendo que nunca fue cristiana. Ella decía eso. Ella, que cuando estaba viva, sentía que era cristiana, iba a la iglesia, pero dice, ahora, antes de su muerte, dijo, ahora entiendo que nunca fui cristiana. ¿Por qué? Porque viví la vida buscando los placeres de esta vida, trabajé duro y esto y lo otro, y finalmente hoy me voy a morir. Todo esto que conseguí, de nada, llega a su fin. Ahora, quizás nosotros sacrificamos la lectura, el estudio de su palabra, venir a la iglesia los sábados, para buscar los placeres de esta vida. Sin embargo, ahora, ¿por qué a veces nosotros decidimos ponernos a mirar 1 hora, 2 horas de televisión, en vez de leer, sentarnos a estudiar la Biblia? ¿Por qué razón? Porque el ser humano está corrompido.
O sea, ¿entienden eso? Ahora, ¿por qué siento más placer en mirar una película que leer la Biblia? ¿Por qué? Ojo en esto. ¿Por qué? Porque la corrupción está en nosotros. Cuando nosotros no nos sentimos satisfechos donde estamos, la vida que llevábamos antes, ahora no nos gusta más, prefiero ir a la iglesia, prefiero visitar a algún enfermo, prefiero abrir la Biblia y leerla en vez de pasar mi tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra vida? Estamos viendo un cambio en nuestro ser. O sea, el conflicto nuestro, ¿quién está ganando? Lo está ganando Jesús. ¿Y Satanás está haciendo qué? Derrotado. Así es. Y vemos que esta humanidad rebelde a través de la historia, desde el principio hasta ahorita, ha existido. O sea, empezamos con este personaje que se rebela contra Dios, fue sacado del cielo, no podía, no había lugar para él allá, ¿verdad? Ni para él ni para esos ángeles que decidieron irse con él. Y llega aquí a la tierra, y cuando se encuentra a Adán y Eva, entonces ellos fueron influenciados por este mismo personaje. O sea, ojo, porque es el mismo personaje que desde el cielo ocasionó este gran conflicto, persuadió a todos estos ángeles, no estaba conforme solo con que él se rebelaba, sino que persuadió a la tercera parte de los ángeles, y ahora viene y hace lo mismo con Adán y con Eva. Y después de que pasa todo lo de Adán y Eva, que ya lo conocemos, ¿verdad? Llega el tiempo hasta Noé, donde ya Dios, dice que había toda la humanidad estaba corrompida, estaba vuelta a nada, no había nadie bueno, y encomienda a Noé esta tarea. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué tan diferente puede ser la época de Noé a la de nosotros, en la que estamos, donde se ven tantas cosas, se ven tantas aberraciones, se ve tanta maldad, tanto odio, no hay amor por nadie, a veces ni por los padres, ni por los hijos, entre las familias? O sea, no hay mucha diferencia entre esa época y esta, ¿verdad? O sea, la humanidad sigue siendo rebelde. Y después de lo que pasa de Noé, a continuación viene otro episodio, que es cuando entonces ellos quieren, como con la torre de Babel, quieren prever que no pase igual, ¿verdad? Bueno, esta historia nos enseña muchas cosas. A pesar de que miraron el ser humano, la descendencia de Noé, miró que Dios tomó carta en el asunto, puso fin, de cierta manera, la maldad que había, quiso refrenar eso. Dios tomó carta en el asunto. El ser humano se fue multiplicando nuevamente. La descendencia de Noé, dice la Sagrada Escritura, que en Génesis 11, el hombre... Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos querían hacer esa torre? Bueno, el plan de ellos era que si Dios iba a destruir nuevamente la tierra, ¿sabe lo que decían? Ellos estaban adelantados. Ellos ya sabían, habían hecho un plan de salvación, se puede decir, había hecho un plan de escape, iba a ser esa torre tan alta para que cuando viniera el diluvio, ese diluvio, porque la Escritura nos dice que el agua cubrió en la destrucción de diluvio, cubrió hasta la montaña más alta de la tierra. O sea, en otra palabra, no había escapatoria de que alguien se escapara, que se subiera a un árbol más alto. No. Pero esa es la idea del toro. O sea, dijeron, vamos a hacer un nombre, una ciudad, a tal punto que nosotros, si Dios rescató a Noé, lo redimió, nosotros con nuestra propia fuerza, nuestra propia capacidad, vamos a sobrevivir de eso. Pero sin embargo, la historia nos dice que esto trajo consecuencias hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras, hay mucha dificultad, hay tanta gente hoy en día que no se puede comunicarse, quizás podrían tener mejor trabajo por el lenguaje, por el idioma, hay barreras. Esto, Rocío, dice la Sagrada Escritura que Dios desciende y Él dice, mira, lo que han comenzado a hacer lo van a conseguir. Y Dios sabe que la capacidad que puso en el hombre, cuando se propone algo, hacer lo bueno, lo consigue. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, vio en esa capacidad que Dios le había puesto, dije, lo van a conseguir, van a hacer esa torre muy tan alta. ¿Sabe lo que voy a hacer? Dijo, voy a confundir sus lenguas.
tan sencillo. Imagina, Dios no hizo descender fuego del cielo, los consumió en un mismo instante. Los hubiera podido destruir en ese momento, digamos, ¿no? Así de fácil. Pero vi la paciencia de Dios, o sea, la estrategia de Dios. Y el amor, porque Él, o sea, a pesar de eso, era su creación, era la descendencia de sus seres formados, y no quería hacerlo en ese momento, no quería volver a destruirlos. Ya lo había hecho. Ya había dejado un pequeño remanente con la familia de Noé, pero no quería volver a pasar. Pero ellos pensaban que iba a volver a pasar, sabían lo que estaban haciendo mal. Y de paso, esta historia, al confundir Dios las lenguas de ellos, no hubo más comunicación entre ellos. Eso hizo que Dios también lo esparciera el ancha faz de la tierra. Ellos llevaban conocimiento de Dios, ¿ok? Ellos llevaban un conocimiento de Dios. Eso hizo que el ser humano se esparciera por todas partes y llevaran el conocimiento de eso. A pesar de que ellos eran rebeldes, sabían quién era Dios. O sea, sabían qué había pasado, sabían el Dios de la historia. Y entonces eso fue bueno, porque Dios, mira, Dios nunca quiere que el ser humano se concentre. Hay tanta gente hoy en día, haciendo un paréntesis, hay tanta gente que prefiere vivir en las ciudades. Hay tanta gente que dice que prefiere vivir en grandes ciudades, pero sin embargo en las grandes ciudades, Rocío, entre más cerca estás del vecino, menos se conoce. Sí. Cuando tú vives en un pueblo chiquito, un pueblo pequeño a una ciudad, hay una gran diferencia. En un pueblo pequeño, la mayoría se conoce. ¿Okay? Una ciudad grande, no sabes quién es. Viene, van, no hay una relación como Dios quisiera. Y eso es lo que quiso romper Dios ahí también, cuando hizo eso, esa obra extraña para Dios, hizo una confusión de lenguas, ¿no? Bueno, y entonces vuelve y otra vez Dios en su infinito amor y misericordia, ¿no? Hace todo esto y luego sale de ahí otra simiente, decimos, ¿no? La simiente, otro remanente pequeñito por el que Dios quería llevar su mensaje a toda la tierra. Y ahí vamos a hablar entonces de la simiente de Abraham. De Abraham. Dice Génesis 12:3, hermanos: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice unas, no dice algunas, no dicen tu familia, dice todas las familias de la tierra. Es una gran bendición, ¿verdad? Que es esta frase que hay en el libro de Génesis: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, después de que hace esta dispersión de gente, ¿verdad? Después de la Torre de Babel, Dios llama a un hombre. Llama a un hombre para hablar con él. Y este hombre es Abraham, y él quiere preservar a través de Abraham y su descendencia el conocimiento de Dios. No quiere que se pierda todo lo que había hecho desde el Edén, de todas maneras, hasta este momento, ¿verdad? O sea, todo lo que pasó con Noé, no quería que se perdiera. Entonces busca a quien darle esa promesa de bendición para todas las familias, y llama a Abraham, ¿verdad? Y dar a conocer el plan de salvación. Un plan que, por cierto, estaba previsto desde el inicio. O sea, esto no fue, vamos a ver que ahora qué hacemos porque la humanidad pecó. No. Dios sabía que en ese libre albedrío la humanidad iba a fallar. Y como Dios sabía que iba a fallar, Dios ya tenía el plan dispuesto. Ya tenía todo, absolutamente todo. Dios es un Dios de conocimiento y todo lo conoce. Y en ese momento entonces entra a buscar a Abraham, ¿verdad? Bueno, en este llamado que Dios hace a Abraham, él le da una invitación muy extraña. En primer lugar, Dios le dice a Abraham: sal de tu casa, de tu parentela, sal de tu familia. Mira, para poder heredar lo que te voy a dar, Abraham, tienes que sacrificar un poquito. En primer lugar, aléjate de la familia, aleja de tu parentela y te vas a un lugar donde te voy a mostrar. Y dice la escritura: y salió Abraham de donde era, llegó a Canaán. O sea, él conoció esa tierra, por muchos años la vivió. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios tuvo que sacar a Abraham de donde estaba? ¿Sabe por qué? Porque su familia
eran idólatras. Ellos, había una mezcla de la idolatría, así como había en la Torre de Babel. Ellos habían construido esa torre no solamente para poder salvaguardarse, sino también para idolatrarlo. Había una idolatría tremenda, o sea, estaba ocupando el lugar que Dios le pertenece. Entonces, en la familia, en el círculo familiar de Abraham, había idolatría. O sea, los padres de Abraham eran idólatras. Ellos adoraban aparte de Dios, conocían de Dios, del cielo, de la tierra, pero ellos adoraban a otro Dios. O sea, que la costumbre que los rodeaba, o sea, de Ur, ellos habían sido infectados. Por eso que mientras estamos en este mundo, hay riesgo que nosotros podemos ser influenciados por lo que nos rodean. Pero ahí está el asunto. Tenemos que leer. Ahí es lo que decía la lección. Tenemos que leer, estudiar lo que se nos ha dejado escrito, para que no cometamos ese error. O sea, la historia de Abraham nos presenta muchas cosas. Dios había dicho que por medio de este personaje, ahora Dios llama a él para que sea una bendición. No solamente para él. La idea no era para que él fuera especial, el único en medio de la tierra. Sí. No. Por medio de ti, le dice, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, él iba a ser una bendición para poder ser bendición a los demás. ¿Y para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe el cristianismo hoy en día? Lo mismo. No hay otra cosa. La misma tarea. No es para que nosotros nos encerremos el sábado. No. Sí. Estamos como una luz en medio de la oscuridad para poder anunciar el evangelio de que Cristo viene pronto. Estamos a la puerta, estamos a la orilla de entrar en la tierra prometida, ¿no? Sí, que muchas veces uno o sea, tiene por pensar, no, yo ya estoy en la iglesia, dice uno, no, yo ya voy el sábado, no, yo ya voy y visito enfermos. Ojo, porque ese no es el propósito, ¿no? O sea, el hecho de que estemos en una iglesia, pues, gracias a Dios. Y qué bendición tan grande que podamos conocer, pero no quiere decir que estemos exentos de caer o que tengamos la plena seguridad de que vayamos a estar en la tierra prometida, en esa Canaán celestial. Y por eso mismo, esa tarea que se le encomienda a Abraham es la misma que se nos encomienda a nosotros en este momento, porque eso viene de generación en generación, ¿no? Abraham sale y viene Isaac, su familia, viene Jacob, y con Jacob es que llega todo este pueblo a Egipto, ¿no? Ese desplazamiento que vemos que una hambruna que hubo y se encuentra Jacob con José y todo este pueblo llega a Egipto. Entonces, y ahí vuelve y acontece otra vez. Dios se duele de ver a su pueblo sufriendo como en otras ocasiones y que está como estamos ahorita. Y llama a Moisés, usó a Abraham, pero sigue la tarea ahora en manos de Moisés. De paso, cuando nosotros miramos que el pueblo estuvo por muchos años esclavizado en Egipto, era una profecía que lo conocía al pie de la letra a Abraham. Cuando Dios le da esa promesa a Abraham, le dicen, ¿sabes una cosa? Tu descendencia será como la arena del mar. Pero no va a ser muy pronto, va a tomar un tiempo para que eso ocurra. Después será tu descendencia rico en gran manera. Y la escritura nos enseña que estuvo 400 años en la esclavitud el pueblo de Israel. O sea que estuvo 400 años allá. Y ahora la pregunta es, ¿por qué estuvo tanto tiempo? Estuvo ahí, la escritura nos dice, porque aún no había las naciones que no adoraban al verdadero Dios, no querían, las naciones que no conocían todavía o habían perdido de vista el conocimiento del Dios verdadero. El pueblo tenía que ser una diferencia en medio de esa nación pagana, ¿no? Las naciones que lo rodeaban, cuando entremos con el pueblo en el desierto, lo que vamos a mencionar más adelante, vamos a llegar a entender que Dios hizo eso porque la misericordia de Él aún todavía había sido prolongada. O sea que, porque cuando sale del pueblo de Israel, de Egipto, hacia la tierra prometida, iba a ocurrir grandes eventos. Número uno, Dios tenía que arrasar con todos los que estaban allá, niños, jóvenes, adultos, ancianos, iban a ser matados, muertos, para que esa tierra
tenían que ganárselo, tenían que batallar con los que vivían. Ahora, ¿por qué hace eso Dios? Hay tanta gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo el Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, no es así. O sea, ¿por qué Dios lo destruyó? Porque la maldad, así como destruye a la humanidad en el diluvio, también esta gente también debe ser destruido, pero ya no con agua, de diferentes maneras. ¿Por qué razón? Porque la maldad de ellos también había llegado hasta el límite que Dios había establecido. Por esto viene ese pueblo 40 años en el desierto para que todo lo que Dios había hecho, para que se den cuenta las naciones que hay un Dios del cielo que tiene un pueblo especial, que ese pueblo ahora, quizás vamos a entrar en este momento en la otra parte del estudio, donde ellos tienen que mirar las obras de Dios, ¿no? Que lo que Él hace, lo que es capaz de hacer por su pueblo, ¿no? Sí, grande y poderoso nuestro Dios, porque toma a este pueblo que trae de Egipto y lo saca con muchas cosas, ¿no? O sea, abre el mar y hace una serie de acontecimientos para poder llevarlos hasta, o sea, contra viento y marea, decimos por ahí. O sea, contra todo pronóstico, Dios pelea por su pueblo. Y en estos momentos, hermanos, Dios está dando también esa batalla por usted y por nosotros. Dios todavía sigue ahí, aferrado a que usted le busque, a que usted tome la decisión de cruzar y de abandonar ese desierto y de tomar la decisión y estar de su parte. Entonces, esa era la misión de Moisés en ese momento, ¿verdad? Heredar esa tierra prometida, a la cual le había hablado Dios a Abraham, que iba a ser la simiente, ¿verdad? Y lo lleva. Y cuando salen de Egipto y hacen esta travesía, tenían que llegar a un lugar especial en muy corto tiempo, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se alarga? ¿Por qué la gente dice 40 años en el desierto, no? O sea, es como muy especial el tema de que tenía que haberse hecho antes, en menos tiempo, pero se alargó el periodo. ¿Por qué pasa, hermano? Bueno, el problema no era Dios, sino que era el propio pueblo. El pueblo había quedado tan esclavizado en Egipto que inclusive su propia voluntad estaba sometido al pueblo egipcio. O sea que ellos estaban dominados. Y ellos, había una rebeldía en ellos. O sea, imagínate, una persona que en su niñez ha pasado una situación difícil, después en su juventud, en su adultez, hay una cosa, trauma se puede decir. O sea, psicológicamente el pueblo estaba mal. Pero una de las cosas que no aprendió el pueblo era de confiar en Dios. O sea, cuando Dios decía que esto va a suceder, que los iba a cuidar en el desierto, que no iba a pasar esto, inclusive en el día había una columna de nube que los cubría, de noche había una columna de fuego que esparcía las culebras, los mosquitos. O sea, no podían mirar. No sé, hay gente, como le digo, aplicando eso en la vida diaria. Hay tanta gente que está sufriendo en este momento. ¿Por qué? Porque la trauma que tuvieron en el pasado no los deja avanzar. O sea, por más que digas que Dios te ama, no, hay como dicen, no, a mí no me... De paso, una jovencita, una de las lecciones que tuvimos la semana pasada, hablamos del amor de Dios. Y ella decía, el amor no existe. Así de sencillo. Una muchacha de 16, 17 años decía, no existe el amor. Le digo, el amor sí existe. La lección nos está diciendo esta semana, dice, Dios es amor. ¿Quién es el verdadero amor? Dios. O sea, cuando Dios llega a nuestra vida, si dejamos que entre, el pueblo no dejó que Dios entrara en su vida. Porque si hubiera dejado que entrara en su vida, ¿qué hubiera pasado? La esclavitud de ser esclavo, aunque ellos habían salido de Egipto, ¿sabes qué mentalidad tenían ellos, Rocío? Tenían mentalidad de esclavos. De esclavos todavía. ¿Por qué? Porque ellos, cada vez que había una dificultad, decían, no, regresemos de nuevo. O sea, en otra palabra, la esclavitud se fue con ellos. Fue con ellos. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nosotros. Que la esclavitud, por más que Dios nos llama, que la esclavitud se quede allá.
Porque una vez que entregamos nuestra vida al Señor Jesús, somos libres. Por eso el Señor Jesús dijo en una ocasión, Él dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si no hemos sido libres, si nos sentimos esclavos de cualquier cosa, Dios mío, tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque Él no quiere que vivamos ese tipo de vida, no quiere que vivamos en rebeldía, quiere que tengamos un espíritu dócil, obediente, porque quiere bendecirlos a nosotros. Así es. ¿Ya? Bueno, perdón. Y en medio de todo esto que pasa, de toda esta rebeldía, de todo esto que Dios quiere, a donde quiere llevar a su pueblo, es donde llegan ellos al Sinaí, ¿verdad? Dice el texto en Éxodo 19:5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Era una gran promesa que Dios tenía para este pueblo, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, Dios a todos nos ama por igual, pero quería que ellos fueran especiales, no porque fueran los únicos para salvarse, ¿verdad? Sino porque quería que ellos fueran los que esparcieran el mensaje de salvación a todo lugar, ¿verdad? Hablamos aquí acerca de que la salida de Israel, de Egipto, de este lugar de esclavitud, porque se conocía que solamente la esclavitud estaba en ese lugar, eran esclavos en Egipto. Entonces la salida fue, dice la palabra ahí, portentosa, o sea, fue monumental. Vieron muchas cosas impresionantes que pasaron para que este pueblo pudiera salir. Y hay algo muy especial aquí, hermano Rogelio, dice: la sangre del cordero rociada de los dinteles del marcó el comienzo de la libertad. Y empezamos a ver aquí, bueno, era otra vez se veía el tema de la sangre, porque ya se había visto en el Edén, en el jardín del Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva. Pero aquí había una instrucción de poner la sangre de un cordero sobre los dinteles de la tierra. ¿Cuál era en ese momento específicamente para qué se hacía? ¿El objetivo? Bueno, la 10ª plaga que iba a caer sobre el pueblo de Israel era de que Dios iba a mandar a su ángel, iba a matar a todo el primogénito en Egipto. ¿Por qué razón? Porque Faraón no quería dejar salir libre al pueblo de Israel. Esa noche, dice la Sagrada Escritura, que iba a pasar un ángel con una espada, iba a quitarle la vida a todos los primogénitos, desde el trono de Faraón hasta el más humilde. Pero Dios dijo una cosa, mira, inclusive el pueblo de Israel estaba también, no estaba libre de eso, pero Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Una cosa, mira, para que ustedes sean libres de esto, de esa sentencia, de esa condenación que viene, ¿qué van a hacer? Maten un corderito, ¿no? Maten un corderito, y esa sangre, dice la Escritura, que hicieron un tintel, una marca en la puerta, en el marco de la casa, de la puerta. Cada vez que el ángel entraba, miraba esa marca, decía, no, aquí hay un hijo de Dios, aquí hay un cristiano, en otras palabras. Cuando miraba esa marca, ese es un cristiano, entonces no, aquí no podemos llevar muerte. Pero eso era, desde que sale, que Dios le está enseñando obediencia. ¿Notas eso? Sí. Dios le está diciendo. Ahora, el desobediente, ¿qué hubiera pasado? ¿Para qué? ¿Qué significado tiene? ¿Qué? No tiene ningún significado, hubiera dicho uno, ¿no? Es como cuando Dios saca de Sodoma y Gomorra a Lot. Le dice a sus yernos, dice, salgan porque Dios va a destruir. No va a pasar nada. Pero hasta cuando miraron las cosas que estaban serias, entonces ahí creyeron. En otras palabras, eso le iba a decir yo, hubo mucha fe, ¿no? Creyeron, porque fueron obedientes. Pero también para que uno sea obediente, tiene que haber algo muy importante que no podemos dejar de lado, que es la fe. La fe. El creerle a Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto le creía este pueblo a Dios?
¿Qué tanto le creemos a Dios en ese momento en el que nos encontramos, verdad? ¿A qué nos estamos aferrando? A la palabra de Dios. Ellos le creyeron a Dios porque eran palabra de Dios lo que había dicho. Pongan la sangre del cordero que no les va a pasar nada. Y efectivamente creyeron, hicieron, porque tuvieron que hacerlo. No solamente creyeron de que sí, sino que también hicieron caso, fueron obedientes en poner la sangre. Y esa sangre era sinónimo de libertad. Exacto. O sea, era la que les iba a cubrir, era la sangre del cordero que les iba a resguardar, la que les iba a salvar de que en ese momento murieran. ¿A qué se parecen como ese momento? ¿A qué se parece mucho tiempo después, verdad? Bueno, eso directamente se cumple el día que Jesús murió. El sumo sacerdote, justamente Rocío, estaba recordando este día de liberación. De eso le conoce como por muchos años el pueblo de Israel celebró la Pascua. Y cuando Jesús estaba a punto de morir, el sumo sacerdote tenía un cuchillo en sus manos. Dice que cuando Jesús muere, el sacerdote quería matar al cordero pascual que se le conoce, y el cordero se escapó. Y ahí cuando comienza el velo se rasga a la mitad, porque eso que se comenzó en Egipto, ¿no? Esa noche de la salida de Egipto se había cumplido literalmente. La muerte de Cristo, más. Ese corderito que los libertó de la muerte del ángel destructor que vino. Ahora Cristo Jesús estaba cumpliendo eso. O sea, en otra palabra, Jesús cuando te da una promesa, te da como un cheque en blanco. ¿Me entiendes eso? Sí. Te lo da anticipadamente. Dice, mira, cóbralo anticipadamente. Ahora, Cristo no había muerto, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento miramos nosotros que antes de la muerte de Jesús, el primero que fue al cielo fue Enoc. ¿Y cómo es posible que mandó al cielo a Enoc si Cristo no había? ¿Qué garantía había de que Cristo iba a ganar la victoria? Pero Dios que la conoce todo, o sea, le firmó como un cheque en blanco, porque ya Cristo, o sea, tiene ahí la garantía plena. Esa deuda está pagada, digámoslo así, la deuda está pagada, pero no ha llegado el plazo, no ha llegado la fecha. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con esos cheques, verdad? Exactamente. Bueno, entonces vamos al pacto de Sinaí. Entonces, hablando de todo esto de la salida, entonces el pueblo es llevado y llegan a un lugar en el que por medio de Moisés Dios quiere hablarle, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa exactamente en el monte, en ese momento, en ese contexto, cuando después de la huida Dios tenía que poner el orden, de mostrarle a su pueblo ahora cómo iban a hacer las cosas, porque iban a dejar de obedecer y de ser esclavos de toda esta parte de Egipto, pero tenían que ponerse en orden y en obediencia a Dios. ¿Y qué es lo que pasa con ese pacto? Bueno, aquí que entonces comienza Dios nuevamente a recordar ese pacto que hizo con Abraham. O sea, que ese pacto que comenzó con Abraham ahora estaba literalmente cumpliéndose en ese pueblo que había salido de Egipto. O sea, pero para que eso se cumpliera, Él les dice, le dice, número 1, si dieres oído a mi voz, número 1, y guardares mi pacto, o sea que requería a hacer una parte que le pertenecía a ellos. O sea, Dios no va a hacer su parte si tú no haces tu parte. En otras palabras, para que nosotros lleguemos a alcanzar la salvación, Dios deja que hagamos una parte, no para que eso te lleve a la salvación. ¿Por qué? Porque realmente el apóstol Santiago lo dice, que la fe sin obras está muerta. No, no tiene sentido. ¿Cómo podemos nosotros saber que nuestra fe es genuina si nosotros somos obedientes? O sea, en otra palabra, si ellos realmente escucharon, creyeron eso, ¿qué tienen que hacer? Bueno, les toca ser obedientes. Ahora, cuando no se vuelvan obedientes, de lo contrario, se vuelven rebeldes, ¿qué sucede allá? Ese pacto se rompe, ese compromiso no hay. O sea, Dios no tiene esa responsabilidad como para decir, mira, yo voy a cumplir mi parte y aunque tú no cumplas tu parte. No. Dios no trabaja de esa manera. Dios te bendice cuando tú haces tu parte. ¿Notas eso? O sea que Dios es así. O sea, no. Dios no dice, ok, vive en una vida de rebeldía, hace lo que se le da la gana, no me obedece, ni siquiera me saluda cuando amanece, cuando despierta.
andan como un animalito, como que sin sentido. Pero sin embargo, Dios no quiere que seamos eso. O sea que tenemos que aprender a ser obedientes, porque eso es lo que le exigió al pueblo. Y eso es lo que nos exige a nosotros hoy en día. Exacto, y lo que se establece en el pacto del Sinaí, entonces es eso, es la obediencia a Dios por medio de sus mandamientos. Y en ese momento, en el Sinaí, es donde Dios habla a Moisés y le da los 10 mandamientos para que Moisés vaya y los comparta con el pueblo. Iría uno, y el final feliz, ¿verdad? Diría uno, ¿no? Porque ya llegaron, Dios los movió, los trajo aquí, les está dando los mandamientos, Moisés los va a comunicar, a publicar con el pueblo, y luego de ahí ya se van para la tierra, para su tierra prometida, porque eso fue muy enseguida de la liberación de Egipto. Pero exactamente, ¿qué pasa ahí? Porque después del pacto de Sinaí, después de que Dios da los mandamientos, ¿qué ocurre? ¿Qué fue lo que pasó tan devastador? Que en lugar de ir directo para allá, porque yo he visto en los mapas y he visto las predicaciones donde nos muestran cómo era la vuelta tan sencilla, cómo el camino era tan fácil, pero no pasa eso. Pasan 40 años dando vueltas antes de llegar a esa tierra, pero si el camino era más chiquito, Dios sabía que eso iba a pasar, ¿verdad? Y como Dios todo lo sabe, y Dios tenía que preparar. El pueblo no estaba preparado, ¿verdad, hermanos? Efectivamente, el pueblo siempre era rebelde. Efectivamente, cuando Dios le iba a dar la ley del pacto, que eran los 10 mandamientos, mientras Moisés iba al monte a orar con Dios, a recibir ese maravilloso ley que representa el carácter de Dios, que Dios es amor, cuando regresa, encuentra que el pueblo había entrado en idolatría. Sí. O sea que rompe rotundamente ese pacto. Ese pacto había hecho hace un par de días. Ahora, cuando regresa Moisés, ellos habían dicho, oye, este Moisés que se fue allá no va a regresar, algo le pasó. Ya pasó 40 días, estuvo también con Dios hablando, y cuando recibe los 10 mandamientos. Cuando ve a Moisés gran tristeza, porque él lo sintió en su corazón, a raíz de eso, dice la Sagrada Escritura, toma los 10 mandamientos, lo rompe a la vista de ellos. ¿Por qué? Porque habían hecho un becerro de oro. Dijeron, vamos a hacer un Dios porque el Moisés ya no regresará más. Comenzó la idolatría, ahí comenzó la rebeldía, ahí comienza la situación. Eso no fue la última o la única oportunidad o ocasión que ellos se rebelaron contra Dios. Vez tras vez, estaban como empezando, ¿verdad? Esa es la primera más fuerte, ¿verdad? Vez tras vez, hasta el punto que dijo Dios, no, ¿sabes qué? Yo pensé que mi plan era que entraran. Y ahí donde entra lo que tú dices. Pasarán 40 años, darán vuelta en el desierto, hasta que todo que se rebelaron contra mí mueran. Solamente entrarán los que ustedes consideraron que iban a morir. Porque ellos decían, mira, nuestros niños no van a poder soportar esta travesía. No, Dios es injusto. Esto, mira, nuestros niños van a morir. No, decían, no, ¿sabes qué? Los que dijeron que no iban a entrar son los que van a entrar. ¿Y quién entró? Solamente entró esa generación, y entró también Caleb, y entró también Josué. Moisés no entró. Inclusive ni Moisés entró. No entró Moisés, pero entró. Y uno diría, pero ¿por qué Moisés con todo lo que hizo? Pero Moisés entraba también en eso, en la obediencia, y tenía que haber... Moisés es otra cosa diferente, pero en ese momento Moisés había sido, en algún momento de esta trayectoria, había... entristecido a Dios, digamos, también. Claro, había sido desobediente a Dios. No le dio la gloria a él ante el pueblo, porque el líder tiene esa responsabilidad de dar ser ejemplo
ante el pueblo, porque imagínate, él a tal punto que todas esas dificultades que tuvo el pueblo era tan rebelde, ese hombre realmente llegó a ser manso, dice la Escritura. O sea que en otras palabras, un líder que realmente soporta la presión llega a ser transformado por Dios. ¿Por qué? Porque es tal punto que dice que era el más manso de la tierra. No, y que Moisés, hermano, en algún momento Dios quiso también destruir a todo este pueblo en medio de eso. ¿Y qué dice Moisés en ese momento? ¿Qué hace Moisés? No, bórrame a mí, le dice Dios, del libro que me ha escrito mi nombre en el libro de la vida, libro de que iba los que van a ser salvos. No, quítame el libro de tu libro. Entonces él abogó, en otra palabra, tenía un corazón sensible. O sea, en otra palabra, la misma pensamiento que tenía Dios para con la humanidad, él también intercedió. Ya Moisés lo había adoptado, ¿verdad? Es maravilloso eso. Bueno, dice aquí el texto en Deuteronomio 2:7: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Fueron 40 años largos de pasar vagando, pero no pasaban necesidades. No. Porque Dios tuvo el control de todo, de la alimentación, de su cuidado. Y de paso, 40 años, Rocío, dice que ni siquiera las sandalias que llevaban puesto cuando salieron de Egipto, dice que estaba, así dice la Biblia, que se mantuvieron 40 años. Mis zapatos no creo que duren más de un año. Pero imagínate, y caminando, porque caminaban en medio de las espinas, las piedras y todo eso. Y hoy en día, ¿verdad? Dios obró grandes maravillas en estos 40 años de desierto. Yo no sé, hermanos, si ustedes han pasado por desiertos y Dios ha obrado cosas maravillosas. Y en estos 40 años simplemente Dios quería ver hasta dónde llegaba la gente en obediencia, hasta dónde estaba la fe y la disposición de seguir y acatar los mandamientos de Dios. Y es el mismo llamado de esa vez para nosotros en esta época. Estamos en el desierto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si nuestras sandalias ya están rotas de caminar con Dios y estamos al borde de tirar la toalla, o si aún así le seguimos creyendo a Dios y seguimos caminando con Él, porque nos espera esta tierra prometida, ¿verdad? Amén, amén. Cuando llega el momento crucial al entrar al Canaán, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, Moisés, por medio de lo que el pueblo había dicho, mandaron a espías, 2 espías, a reconocer la tierra. Pero eso es el trasfondo de los 40 años. Habían ido 40 días a reconocer la tierra y regresan con buenas noticias, y la gente siempre verá regularmente, no sé si tu esposo, tu ser querido te dice: mira, tengo 2 noticias, la buena y la mala. Primero le dieron la buena noticia. La buena noticia era que, mira, los frutos eran tan inmensos que lo cargaba entre 2 personas. O sea, en otra palabra, querían que miraran, que dijeran, que brincaran, de un brinco entraran a la tierra. Pero sin embargo, cuando dijeron, los mismos que habían reconocido la tierra, dijeron: ¿sabes una cosa? Nosotros nos parecemos como langostas en medio de este pueblo gigantesco. Y ahí comenzó la triste rebeldía del pueblo nuevamente, la sentencia de 40 años. ¿Por qué? Porque no le habían creído a Dios. Pero 2 solamente dijeron: sí, vámonos, Dios si está con nosotros, más podemos nosotros que ellos. Pero dijeron no, y empezaron inclusive querían matar a Caleb y a Josué. ¿Por qué? Porque ellos, entre todos, no, era terrible. Ahí entonces estamos cerca de Deuteronomio, el contexto que estamos dando para este trimestre. Ahí estamos llegando, ¿verdad? ¿Por qué se escribe entonces el libro de Deuteronomio? Bueno, hermanos, esto está como en nuestra vida anterior, ¿no? Cuando veíamos la novela y quedaban en el último momento en el mejor. Hace rato que no vemos novelas, pero eso está tan interesante. Vamos a orar para irnos. Por favor, hermano, me acompaña en una oración. Querido Padre, muchas gracias por acompañarnos durante esos próximos minutos que hemos pasado. Gracias, Señor, por bendecirnos,
danos tu bendición desde sábado. Permítenos, Señor, siempre hacer tu voluntad, Señor, para poder un día mirar tu rostro, mirar a ese Dios maravilloso que murió en favor nuestro. Gracias te damos por todo. Bendice a los que escucharon el estudio. Dales tu bendición. En nombre de Jesús. Amén.